Pues vamos a ver ahora el tutorial de protección de grupos funcionales, que es una de las estrategias más utilizadas en química orgánica, en síntesis. Primero vamos a empezar con la protección de aldehídos y cetonas, que como hemos visto en el tutorial de las adiciones nucleófilas, yo hacía referencia a esta reacción, las vamos a proteger casi siempre como acetales, y normalmente como acetales cíclicos. Veréis por qué. Vimos que cuando vosotros hacéis reaccionar un aldehído o una acetona en medio ácido anhidro, es decir, en medio ácido con un alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con metanol en exceso, en presencia de ácido para toluensulfónico, ¿no? Lo que se forma, el mecanismo lo vimos en la adición nucleófila, es la entrada de dos moléculas de alcohol para dar lugar a un acetal. ¿De acuerdo? Esto es un acetal. Los acetales se forman en medio anhidro y en medio ácido acuoso revierten al producto de partida. Es decir, si en lugar de utilizar un medio ácido anhidro utilizo un medio ácido clorhídrico, por ejemplo H3 o más, por ejemplo ácido clorhídrico 1 molar, ¿no? H3 o más, entonces revierten, se hidrolizan y dan lugar otra vez al producto de partida. Esta reversibilidad se puede utilizar para hacer protección de grupos funcionales, ¿vale? De igual manera, también vimos que cuando tratáis un aldehído o una acetona, ¿veis? Tratáis un aldehído o una acetona con un alcohol que tenga dos grupos OH, ¿no? Como el etilenglicol, lo mismo, si le ponemos ácido para toluensulfónico, se formaría el correspondiente acetal cíclico. ¿Recordáis? Donde el carbono del aldehído reacciona con los dos OH de la molécula, pero en este caso formaríamos un acetal cíclico. De igual manera, esto es totalmente general, si trato con un medio ácido acuoso, HCl1 molar, por ejemplo, que sería ácido acuoso, ¿veis? Se desprotegen y me dan otra vez el producto de partida. Vamos a ver qué utilidad puede tener esto. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo aquí un aldehído y aquí un alcohol, ¿de acuerdo? Y quiero pasar de este alcohol, quiero oxidarlo a ácido, pero quiero oxidarlo a ácido sin tocar el aldehído. Es decir, manteniendo el aldehído intacto. O sea, únicamente quiero oxidar ese carbono. Repito, el carbono del aldehído quiero que se me mantenga intacto. Esto es muy complicado, porque el aldehído se oxida mejor incluso que el OH. Es decir, si yo cojo directamente y digo, bueno, voy a tratar esto con un oxidante enérgico para poder oxidar el alcohol, ¿veis? Trataría con permanganato potásico, por ejemplo, oxidante enérgico para poder pasar el alcohol a ácido carboxílico. Recordad que esto lo vimos en el tutorial de las oxidaciones. El problema es que también me va a oxidar el aldehído. Y entonces me dejaría un diácido carboxílico y no es lo que quiero. ¿Veis? Me dejaría un diácido carboxílico. Aquí me oxidaría los dos, tanto este como este. Y no es esto lo que quiero, repito. Podría hacer lo contrario también. Podría oxidar el aldehído sin tocar el alcohol. Eso se puede hacer porque ya sabemos que hay reactivos que me permiten oxidar el aldehído, por ejemplo el reactivo de Felin o el reactivo de Tollens. Os recomiendo que os miréis el tutorial de las oxidaciones porque están ahí, ¿veis? Felin o Tollens, en este caso son selectivos del aldehído, son capaces de oxidar al aldehído y de no tocar al alcohol. ¿Veis? En este caso el alcohol se quedaría intacto, pero el aldehído se oxidaría. Ahora, si quiero hacer lo contrario, tengo un problema. Porque como digo, el aldehído se oxida mejor que el alcohol. Entonces, ¿cómo puedo oxidar el alcohol sin tocar el aldehído? Pues tendré que proteger el aldehído. Para eso está el sistema de protección y desprotección de grupos funcionales. Entonces, fijaros qué fácil. Imaginad que yo tengo este alcohol y voy a proteger el aldehído como acetal. Es decir, lo
trato con etilenglicol, por ejemplo, con ácido para toluen sulfónico. Y entonces tendré lo siguiente. El alcohol se me queda intacto y aquí me reaccionará y me dejará el acetal. ¿Lo ves? Ya tengo protegido ese aldehído. Esta es la protección del aldehído. Bueno, ahora yo puedo hacer la reacción que quiera con el alcohol, siempre y cuando no la haga en medio ácido acuoso, porque si lo hago en medio ácido acuoso, entonces me desprotegería el acetal, y no es lo que quiero. Yo ahora quiero hacer una reacción sobre el OH manteniendo el acetal, que es lo que me está protegiendo al aldehído. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo tratar con permanganato potásico en medio básico, para no alterar el acetal. Entonces, me va a oxidar el alcohol a grupo ácido, pero el acetal me lo mantiene intacto. ¿Veis? Ya he oxidado el alcohol y el acetal está intacto. Con la garantía de que si esto ahora lo trato yo con un medio ácido H3 o más, pues entonces liberaría el aldehído nuevamente, ¿de acuerdo? Y ya he conseguido justo lo que quería. Ya he conseguido oxidar el alcohol reteniendo el aldehído. ¿Lo veis? Para esto se utiliza la protección y la desprotección. Este sería la desprotección. ¿Entendido? Esta sería la desprotección. Y así es como se protegen los aldehídos y las cetonas, con acetales. ¿Entendido? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que yo quisiera obtener este compuesto. Tengo este producto de partida, ¿de acuerdo? Perdón, 1H. Aquí va 1H. 1H. Y aquí tengo un grupo aldehído. O cetona. Voy a poner una cetona ahora. ¿De acuerdo? Bien. Quiero meter un grupo metilo, es decir, quiero obtener este compuesto. Con un metilo y un OH aquí. Manteniendo aquí la cetona. Bueno, meter aquí un grupo metilo no es un serio problema, porque hemos visto en las adiciones nucleófilas, aldehídos y cetonas, que es posible meter un aldehído, un grupo metilo, por ejemplo, de un órgano metálico, ¿no? Con un bromuro de metilmagnesio, por ejemplo, si aquí lo que tengo es una acetona. Bien, entonces podría decir, bueno, voy a oxidar en un principio. Es decir, cogería mi compuesto, oxidaría el alcohol, que esto no es un serio problema. Ya sabéis, trióxido de cromo, por ejemplo, y me oxidaría acetona. Esto no es ningún problema. Y ahora decís vosotros, bueno, ahora voy a meter el órgano metálico y ya está. ¿Cuál es el problema de meter aquí el órgano metálico? 1, 2, agua. El problema es que tengo 2 cetonas. Y entonces este órgano metálico me atacaría tanto aquí como aquí. 2 moléculas de órgano metálico me atacarían tanto a uno como a otro, con lo cual el compuesto que yo obtendría después de hidrolizar sería uno como este. ¿Veis? Aquí tendría el metilo y el OH, que esto es lo que yo quiero, no digo que no, pero aquí tendré otro metilo y otro OH. ¿Veis? Es decir, se me han metido 2 metilos. Un metilo aquí abajo, por el ataque a la acetona de abajo, y otro metilo arriba, por el ataque del órgano metálico a la acetona de arriba. Y esto no es lo que quiero, porque yo solo quiero que ataque la de abajo. ¿Qué puedo hacer? Proteger previamente la de arriba. Es decir, la solución a este problema, ¿cuál sería? La solución al problema sería proteger primero la acetona de arriba antes de oxidar el alcohol de abajo. Con lo cual, imaginad que tratamos con metanol, por ejemplo, en exceso y ácido para toluen sulfónico. Tendríamos entonces esto. Voy a proteger la acetona o metanol, metanol O. ¿Veis? Ese carbono ya lo he protegido. Ya lo tengo aquí protegidito. Ya no es una acetona, ya es un acetal. Y aquí tengo el OH. Este OH lo voy a oxidar.
por ejemplo, con trióxido de cromopiridina, medio básico, o con PCC, por ejemplo, cualquiera me sirve, y me daría el CO, manteniendo aquí arriba protegida mi cetona. ¿Veis? Ahora sí que puedo hacer la reacción 1 con el bromuro de metilmagnesio, bromuro. 2, voy a meter agua para hidrolizar, ¿no? Bien, entonces me quedará aquí arriba mi cetona perfectamente protegida, todavía no la he tocado para nada, y aquí tendré el metilo que he metido y el OH. Ya he conseguido hacer reaccionar exclusivamente la de abajo. ¿Veis? Ya he conseguido hacer reaccionar la de abajo. Si ahora cojo y desprotejo la de arriba en medio H3 o más, clorhídrico 1 molar, por ejemplo, pues tendría el compuesto que yo quería. Es decir, la cetona arriba y abajo el metilo. Ya está. ¿Veis? Este tipo de estrategias de protección-desprotección se utilizan muchísimo. Esta es la protección, porque las moléculas orgánicas muchas veces tienen muchos grupos funcionales y es imposible hacer una reacción sobre uno de ellos sin alterar alguno de los otros. Si no queremos que ocurra eso, lo que se tiene que hacer es una estrategia de protección y desprotección de grupos funcionales. Así que estas son las cetonas y los aldehídos. Vamos a ver una estrategia similar con, por ejemplo, alcoholes. Vamos a ver ahora alcoholes. Que en el caso de los alcoholes vamos a utilizar éteres, sobre todo. En el caso de los alcoholes vamos a utilizar, por ejemplo, formación de éteres. Éteres de bencilo o de metilo. Veréis, vamos a utilizar como ejemplo un fenol, que este me viene muy bien, y que consistiría en lo siguiente. Tenemos este fenol, ¿verdad? Bien, imaginad que yo tengo este fenol y no quiero tener ahí un fenol porque voy a hacer otra serie de cosas que me pueden molestar en ese fenol. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero lo trato con sosa y formo la sal. ¿De acuerdo? Entonces, al formar la sal, tengo aquí mi oxígeno negativo, ¿verdad? Y ahora lo hago reaccionar, lo puedo hacer reaccionar, por ejemplo, con cloruro de bencilo. Ahora veréis por qué. Porque se produce fácilmente la sustitución nucleófila del cloro por el oxígeno y me da lugar a un éter de bencilo. ¿Veis? Bien. Yo aquí podría hacer ahora, ¿de acuerdo?, cualquier reacción que yo quisiera. ¿Veis? Por ejemplo, el oxígeno, el OH está tremendamente activado y entonces me daría problemas para hacer determinadas reacciones en el anillo aromático, ¿no? Bueno, pues entonces imaginad que ahora cojo esto yo y lo hago reaccionar, por ejemplo, con ácido nítrico y ácido sulfúrico, porque quiero hacer reaccionar el anillo aromático metiendo un nitro. Como este es un grupo activante, sé que me va a orientar a orto y para, me va a ir a para. No os preocupéis que esto es un simple ejemplo de la utilidad del grupo protector, ¿veis? Entonces estoy metiendo aquí un nitro, ¿vale? ¿Veis? Con el bencilo ahí. ¿Qué haría ahora? Desprotegería este grupo bencilo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se desprotege el grupo bencilo? Se suele desproteger por hidrogenación. Hidrogenación catalítica, ¿no? En este caso lo podríamos hacer sin alterar el nitro, pero bueno, porque quiero haceros referencia a que vais a desproteger el bencilo. Y el grupo bencilo se marcha como tolueno. Simplemente, ¿veis? Se rompe el enlace entre el oxígeno y el carbono y lo que se obtiene es tolueno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí se podría haber reducido también el nitro. Pero bueno, os quería simplemente hacer ver la desprotección del bencilo. ¿Vale? Se puede reducir el nitro también. El bencilo se desprotege siempre con hidrogenación. ¿Vale? Podríamos haber hecho una cosa similar también con lo mismo con sosa. Primero sosa, segundo yoduro de metilo, por ejemplo. Vamos a meter un éter de metilo. Entonces tendríamos aquí
un metilo unido a ese oxígeno. Aquí podríamos hacer la misma reacción. Por ejemplo, vamos a hacer ahora la nitración. HNO3, H2SO4. Tendríamos aquí esto. Un metilo. Y ahora en la posición para, nuevamente, tendríamos esto. ¿Cómo desprotejo ahora? Desprotegeré de una manera diferente, ahora no se puede hidrogenar. Ahora lo vamos a tratar con ácido bromhídrico. Es un ácido muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte, que es el que nos desprotege el grupo metoxilo. Y nos deja el OH otra vez. Esta es la desprotección. ¿Veis? Igual que antes. Esta es la protección. Esta es la desprotección. Se puede hacer de varias maneras, pero la filosofía es la misma. ¿De acuerdo? Así que en el caso de los alcoholes vamos a utilizar sobre todo los éteres de bencilo y de metilo. En alcoholes alquílicos se puede utilizar también un éter de sililo. ¿De acuerdo? Como ahora veremos. Un éter de sililo. En alcoholes, por si lo veis por ahí, alquílicos, se utilizan éteres de sililo. Veréis, imaginad que tenemos aquí, por ejemplo, este alcohol, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos una acetona, por ejemplo, ¿no? Y entonces quiero hacer una reacción con un órgano metálico sobre la acetona, por ejemplo. Si quiero hacer una reacción con un órgano metálico, el OH me está molestando, porque el OH es un grupo ácido que me va a descomponer al órgano metálico cuando lo añada. Entonces lo voy a proteger. ¿Cómo se protege esto? Se utiliza el cloruro de trimetilsililo en presencia de una base, como por ejemplo la trietilamina, para capturar el ácido clorhídrico que se forma. ¿Vale? Bien, esto es muy fácil de ver. Lo que va a pasar es simplemente que el OH va a atacar al sililo, va a perder el protón como ácido clorhídrico, ¿veis? Y se queda unido de esta manera. Aquí ya tenemos nuestro éter de sililo. O sililo metilo 3. Este agrupamiento se llama trimetilsililo. Tiene sigla. ¿Veis? Trimetilsilil cloruro. Así es como se llama, trimetilsililo. Así que esta molécula que acabamos de ver la podéis ver también escrita de esta forma. OTMS. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Yo ahora puedo hacer aquí la reacción con el órgano metálico, es decir, lo que he hecho ha sido la protección, por ejemplo, ¿veis? He hecho la protección, ahora hago la reacción con el órgano metálico, diría 1, por ejemplo, yoduro de 1, 2, 3, propilmagnesio, 2, agua. Bueno, yo ya sé que voy a poder atacar con garantías de este carbono negativo a este carbono positivo, es una adición nucleófila, ¿veis? Ataque aquí. Par de electrones que pasa para arriba, ¿no? Y al hidrolizar después con el agua me quedará el OH, es decir, voy a tener aquí OH, todo esto no se ha alterado, o silicio Me3, y aquí, sobre este carbono azul, yo habré colocado ahora el nuevo enlace de 3 carbonos con el carbono rojo, 1, 2, 3, que es lo que he metido con el magnesiano, ¿de acuerdo? Ya veis que he hecho la reacción sin ningún problema con el magnesiano porque el OH ya no lo tengo como OH, ya está protegido como éter de sililo. Para desproteger el éter de sililo se utiliza siempre fluoruro. Vamos a utilizar fluoruro, por ejemplo, fluoruro sódico. ¿Por qué? Pues porque el fluoruro tiene una enorme avidez por el silicio. ¿Veis? Ataca al silicio porque forma un compuesto que es gaseoso, el fluoruro de trimetilsililo. Esto lo hacemos en agua, ¿de acuerdo? Y entonces el O- que se me va a formar quedaría finalmente como OH, ¿veis? Porque se va a hidrolizar por el agua. Y aquí se formaría el fluoruro de trimetilsililo, que es gas, es un gas. Y por tanto se escapa y no da ningún problema. Se va de la reacción, es un gas, y obtenéis vuestro compuesto final. Repito, fijaros cómo lo que he conseguido ha sido atacar a este carbono con un órgano metálico, que era el de magnesio,
sin que el OH me molestara con el órgano metálico. ¿Por qué? Porque lo he protegido. Aquí lo tenéis, protección como éteres de sililo. Bien, vamos a ver la protección de aminas, que esta es una de las más importantes. Luego veremos ácidos carboxílicos y ya está. Protección de aminas. La protección de aminas se hace fundamentalmente de dos maneras, como carbamatos y como aminas unidas a grupos alquilo, como veremos ahora. Vamos a ver primero los carbamatos. El carbamato más conocido es el siguiente. Veréis, si tenéis una amina, NH2, ¿vale? Pues yo voy a poner un caso concreto. Imaginad que tuviéramos aquí un alcohol, por ejemplo, y una amina. Y deseo oxidar ese alcohol sin que me dé problemas la amina, que también se puede oxidar. Entonces lo primero que tengo que hacer es proteger la amina. La amina la voy a proteger con este grupo que vais a ver, que tiene unas siglas, es un poquito largo. Esto es lo que se llama el anhidrido BOC. Se puede poner así también, BOC2O. BOC significa terbutoxicarbonil. Aquí lo veis, terbutoxicarbonil, ¿no? La reacción es muy sencilla. El amino es muchísimo más reactivo que el OH y entonces va a reaccionar inmediatamente soltando CO2 y terbutanol. Es decir, se va a formar este compuesto, que es un carbamato. NHCOO terbutilo. Y aquí se desprende CO2 más terbutanol, que esto no os molesta. Lo tenéis ahí en el medio de reacción, pero no os molesta. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos BOC-amina. Todo esto se llama BOC. Y entonces esta amina la podéis ver también escrita de esta manera. OH, NH, BOC. Es lo mismo. ¿Vale? Está unido a todo ese grupo. Bien, estos son los carbamatos. Vale, ¿cómo se desprotege? Porque ahora yo, por ejemplo, podría oxidar sin problema esto. Es decir, esto yo lo oxido con trióxido de cromo, piridina, por ejemplo, y sin ningún problema, porque ya no tengo la amina, esto lo oxido a acetona. ¿Veis? Lo oxido a acetona sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Entonces ahora desprotejo la amina, y desprotejo la amina muy fácilmente, en medio ácido. ¿De acuerdo? En medio ácido, y se suele utilizar el ácido trifluoroacético, que es un ácido bastante fuerte. Ácido trifluoroacético, este, CF3COOH, es el que se suele utilizar precisamente para desproteger la amina, porque el grupo BOC no resiste el ácido trifluoroacético. Esta es la desprotección. ¿Entendido? Esta es la desprotección. ¿Veis? El BOC. El BOC es muy bueno como un grupo protector para aminas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro, que es el que llamamos, otro muy parecido, otro carbamato, que llamamos carbamato CBZ. Ahora veréis cuál es. En este caso voy a hacer la misma reacción que antes. ¿Veis? Exactamente la misma reacción que antes. Pero ahora voy a proteger la amina con este otro grupo reactivo para que veáis que se puede conseguir lo mismo haciéndolo reaccionar de otra manera. Fijaros. En lugar del anhidrido BOC, ahora voy a hacer la reacción con esto. Salida. Y tendríamos esto. NH, CO o bencilo. ¿Veis? Es otro carbamato también. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama CBZ. Se puede poner NHCBZ también, aunque aquí se le suele poner así. ¿Vale? Este sería el benziloxicarbonil. Muy bien. Ahora oxido. Igual que hemos hecho antes, vamos a oxidar otra vez con trióxido de cromo, piridina. Y entonces tendríamos esto. NH, no me da problemas la amina porque está protegida. Y ahora llevo a cabo la desprotección.
Y la desprotección ahora es del bencilo, es con hidrogenación. Hidrogenación catalítica rompe este grupo, igual que hemos visto antes en el caso del alcohol. Rompe el grupo y lo que os da es lo siguiente. NHCOOH más tolueno, evidentemente. Y esto va a descomponer para dar CO2 espontáneamente y os da ya vuestra amina liberada después de haber hecho la reacción de la acetona sin ningún problema. ¿De acuerdo? Así que esta sería ahora la desprotección. Y esta sería la protección. ¿De acuerdo? Último grupo para proteger aminas, el bencilo. Este es muy común. Veréis, el grupo bencilo. También se quita por hidrogenación, como hemos visto antes. Bien, vamos a ver. Imaginad que tenemos, por ejemplo, esta acetona, que es un intermedio bastante común en fármacos, y lo trato con esta molécula, fijaros, la dibenzilamina. Voy a meter aquí un nitrógeno nada más. Quiero meter solamente un nitrógeno, pero lo estoy metiendo con una amina con dos bencilos. Entonces, ataco aquí, desplazo el bromo y lo que me quedaría sería fenilo, nitrógeno, fenilo, ¿vale? Y ahora aquí, ¿veis? Todo lo demás. Muy bien. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que hago? Desprotejo. Al tratar con hidrógeno, paladio sobre carbono, pum, 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 se me rompen esas dos unidades en forma de tolueno y lo que me va a quedar ya es esta amina. ¿Qué ventaja tiene en este caso la protección? Hombre, si yo quiero meter esta amina directamente sobre el bromo, me obligaría a trabajar con amoníaco, que es un gas. Es bastante desagradable, mientras que trabajar con la dibenzilamina no da ningún problema, porque es un sólido que tiene muy alto punto de ebullición, se maneja perfectamente sin ningún problema. Al atacar va a atacar también sin ningún problema y luego puedo quitar los dos grupos por hidrogenación y ya tendría mi compuesto final. ¿De acuerdo? Bien, solamente ya una última cosilla en relación con los ácidos carboxílicos, porque nos va a servir lo que hemos visto. ¿Cómo se protegen ácidos carboxílicos? Pues se protegen de dos maneras. Un ácido carboxílico, si no quiero que me reaccione en una reacción, puedo formar el éster bencílico, por ejemplo. Es decir, si tratamos primero con sosa, formamos la sal sódica del ácido. ¿Veis? Y esta sal sódica del ácido, por ejemplo, la trato ahora con cloruro de bencilo. Bien, ¿qué es lo que hago? Formar el éster. Estoy protegiendo. ¿Veis? Esta es la protección. Bueno, ya tengo mi éster bencílico, que sería este. Este es un éster de bencilo. El éster de bencilo, ¿cómo puedo desprotegerlo después de hacer la reacción que yo quiera hacer? Es muy fácil, como todos los bencilos, se va por hidrogenación catalítica. Por ejemplo, con hidrógeno paladio sobre carbono, recuperamos otra vez nuestro ácido sin ningún problema. Y ya he conseguido hacer la protección y la desprotección, con lo cual no me molestaría el ácido carboxílico. Otra similar a la que hemos visto antes, en el caso de los alcoholes también. Bueno, pues por ejemplo un éster de sililo, sería igual. En este caso lo que haré será la reacción, como he dicho antes, con el cloruro de trimetilsililo en presencia de trietilamina como base para capturar el ácido clorhídrico que se forma, y aquí tendríamos esto, o TMS, trimetilsililo. Y ya sabéis que esto sería el éster de trimetilsililo. Este éster de trimetilsililo me dará otra vez el ácido cuando yo quiera desprotegerlo por tratamiento con fluoruro. Acordaros, ¡pum! Fluoruro sódico, por ejemplo,
en medio acuoso y ya tengo mi compuesto otra vez, porque ya sabéis que el fluoruro ataca muy fácilmente al sililo para dar lugar al fluoruro de trimetilsililo, que es gaseoso. Bueno, pues ya está. Aquí os dejo también este autotutorial de protecciones y desprotecciones. Disfrutadlo.